Le estábamos contando de la marcha de ayer y en los sondeos que hicieron nuestras compañeras que estuvieron ahí en la marcha, se encontraron de pronto entrevistando a la gente a una persona que acudió ahí, que no estaba de acuerdo con lo que se estaba planteando, pero quería ver de qué se trataba y un poco qué pensaba la gente que estaba ahí. Vamos a ver parte de lo que nos comentó. Pues porque es importante enterarse de qué piensa la gente, de qué nivel de desinformación manejan las personas. De verdad, vienen con el odio por delante. Creo que eso es lo que los trae aquí, el odio y el rencor, y otros manipulados, otros pagados. Por ahí andaban regalando playeras, ¿no? La gente no sabe ni a qué viene, pero ve una playera y se la pone. Hay mucha gente aquí de condiciones muy humildes que sin duda con estas reformas se ven beneficiados porque se desperdicia mucho dinero en organismos electorales que no garantizan democracia porque tengan mucho dinero, ¿no? La democracia se garantiza por la honestidad de sus funcionarios, no porque cobren miles y miles de pesos. Eso es lo que les molesta a esta gente. Desde su privilegio vienen a marchar, a quejarse, y lo que quieren es regresar a tener esos privilegios. Esa es la realidad de esto. Por eso vine, para ver qué piensa, qué dicen, ¿no? Pues no encuentro un argumento verdadero o valioso que no venga desde la víscera, desde el rencor, nada más, ¿no? Y una de las preguntas a responderse sobre el día de ayer es ¿cuántas personas asistieron realmente? Bueno, de acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, unas 80,000, entre 80 y 100,000. 90,000, ¿no? Dijeron lo oficial. 90,000. Yo les quise dar ese rango, ¿no? Quizá la posibilidad de que fueran un poquito más, porque el presidente dice, bueno, sí, estoy de acuerdo con esta cifra, hasta 100,000, si les tiramos un poquito, pero eso sí, debajo de su potencial, ¿no? Porque pueden más. Sin embargo, pues no se trata nada más de una o dos marchas, sino hay que seguir. Esto es como para correr un maratón, hay que entrenarle, no es nada más que un día me levanto con ganas, ¿no? Y bueno, pues algunos conservadores, como Luis Pasos, salieron con esta cifra de casi 1,000,000 de personas, o sea, diciendo, si tomas en cuenta lo de otras ciudades, por ejemplo, aquí tenemos a Luis Pasos, ¿no? Dice, si sumamos los asistentes a manifestaciones en apoyo del INE en la Ciudad de México y en provincia, además, esta idea de en provincia también, llegan casi a 1,000,000 de personas. La más numerosa de la sociedad civil sin acarreados en la historia de México. Sí, que sí hubo manifestaciones en otras ciudades del país, eso también hay que decirlo, y hubo algunas nutridas, por ejemplo, en la Macroplaza, en Monterrey, ¿no? En varias ciudades así donde gobierna la oposición, eso también lo estaba hoy destacando pero el sociedad presidente. Civil, Luis Pasos, o sea, y luego casi 1,000,000, o sea, tomó en cuenta si no, las mujeres van embarazadas valen doble, ¿no? O sea, ¿de dónde saca, no? Policías también tomó en cuenta, de la Catedral Metropolitana, si había sacerdotes y acólitos, también lo sumó. Turistas, lo mismo, ¿no? Despistados, mirones, o sea, todos contaban. Y además dice, sin acarreados. Cuando hemos visto que sí hay muchos camiones que fueron llevados por parte de alcaldías, ¿no? Pero bueno, ellos quieren decir que ha sido la marcha, digamos, épica, ¿no? O sea, que no ha habido otra igual. Bueno, pues en esta administración no ha habido otra igual, ¿no? De la oposición. De la oposición. Yo diría. Que sí, pero así, hay que no del tamaño, por ejemplo, de las marchas de López Obrador y cuando fue en contra del desafuero, pero claro. El presidente dice, todavía pueden más, y sí, respeta la manifestación, pero no deja de fijar su postura sobre el significado de la misma, ¿no? Sí, vamos por partes. Primero, lo que tiene que ver con los asistentes a la marcha, la ciudadanía que ahí estuvo, y cuántos estuvieron, vamos a ver. Pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial. Que no dejen pues, de participar
de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas. Pero nosotros, para poder lograr el cambio, lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Observen lo que va a pasar el 18 de marzo. Les diría yo, ánimo, ahí la llevan. Y adelante. Y qué bueno, ¿no? Bueno, eso fue una parte. Cifra. Eso sobre la cifra. Ahora, también habló sobre quiénes encabezan y quiénes convocan a esta marcha y pues a partir de eso pone de manifiesto pues las grandes contradicciones entre el discurso de la marcha y este recubrimiento de ciudadanía cuando pues quienes están del otro lado y qué es lo que representan sobre todo. O sea, es gran contradicción. Es el quién es quién en la marcha de ayer. El quién es quién. Los dirigentes, sus conexiones, salieron varios, ¿eh? Santiago Taboada, el alcalde panista, por ejemplo, dice López Obrador, ahí hay una corrupción inmobiliaria, pero sigue ganando el PAN. También habló del propio Cosío, Alejandro Moreno Cárdenas, Santiago Krill, Marco Cortés, Jesús Zambrano. Algunos el presidente los mencionó muy por encima, como diciendo tampoco hay que darles tanta importancia. Aquí lo trascendente es que sí se trata de líderes políticos. O sea, habría que preguntarles, por ejemplo, a los panistas, ¿ustedes cuántos llevaron? O sea, ¿cuántos llevó Marco Cortés? ¿Cómo se organizaron y a cuántos se comprometieron? Porque estas movilizaciones se organizan. No es como que un grito espontáneo, ¿no? No es un gesto patriótico que de pronto surgió, ¿no?, de la sociedad civil, sino estamos hablando de una marcha planificada. Y esto significa que cada uno de estos liderazgos se compromete a llevar gente. Jesús Zambrano, ¿cuántos llevó? La verdad es que en el caso del PRD, pues sí está difícil la cosa. O sea, ellos no llenan ni un Starbucks hoy en día, pero estuvo ahí, por ejemplo, Silvano Aureoles, que es el gobernador que sale más salpicado de la pasada Auditoría Superior de la Federación en lo que hace a su análisis del ejercicio público 2022. Creo que por ahí de más de 17 mil millones de pesos no se sabe en qué gastó Silvano Aureoles. Hay investigaciones penales abiertas. Sí, entonces, bueno, todos estos personajes y el presidente dice, vamos a ver quiénes son, ¿no? Vamos. En sentido estricto, no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia. Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán, pues se encuadran en este propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos. Dos proyectos, muy claramente. Oye, pero sí hizo la cepillada esta que decías, y la tenemos, nada más que todavía nos dicen que se está trabajando en edición. Ahorita vamos a ir con ella porque sí vale la pena ver cómo destacó pues la historia de algunos de los que ahí estuvieron como cabezas de este movimiento, pero también comentó a propósito de todo esto, porque estaba por ahí el padre de Carlos Loret de Mola, Rafael Loret de Mola, y entonces se acordó el presidente, por cierto, me llamó muchísimo la atención un reportaje o una nota que presentó Loret de Mola en donde el presidente celebra que pues finalmente reconozca que García Luna era un criminal, ¿no? Aquel con el que él mismo participó en este montaje en la detención de Florence Cassés y de Israel Vallarta. Ahora sí, dice Loret de Mola, un criminal. Ya rectificó, porque dentro de estos dos proyectos de nación, sin duda,
el caso García Luna es un gran golpe al proyecto conservador y ya algunos no saben cómo desmarcarse. El propio Loret dice, no, sí, tremendo corruptazo, ¿no? Pero antes lo entrevistaba y no era así tan duro. Por eso dice el presidente, qué bueno que vayan rectificando algunos. Vamos a ver. ¿No entiendes lo de Loret? A ver si, pero no vaya a ser un montaje. O sea, apócrifo, porque de veras me quedé sorprendido, me quedé pasmado, tieso, como un bolillo. A ver, porque pone los 5 delitos a García Luna. Nunca antes un funcionario público que alcanzó tanto poder en el gobierno de México había sido condenado por estar al servicio del narco. El hombre que se presentó ante el público como el superpolicía y que llegó al clímax de su carrera en la administración de Felipe Calderón, de quien fue secretario de Seguridad, secretario consentido. Ese hombre, Genaro García Luna, ha sido condenado hoy en Estados Unidos. Encontró hoy a Genaro García Luna culpable de todos los cargos más allá de toda duda. 5 cargos. Pues sí, parece que es otro Carlos Loret, ¿no? De entrada. Es otro Carlos Loret, pero es el mismo García Luna que fue secretario de gobierno, de seguridad de un gobierno del PAN, también fue funcionario durante el gobierno, otro gobierno del PAN, de Vicente Fox, como titular de la AFI, y por eso decimos las grandes contradicciones aquí, pues porque cómo separas, ¿no? O sea, que ahora estén estos mismos convocando a una marcha donde se está defendiendo la legalidad, imagínese usted. Está defendiendo la democracia, ¿no? Y el gran ausente. Está defendiendo la autonomía del Poder Judicial. Una de las cosas que dijo el presidente es Cosío, ahí siendo el gran orador de la marcha del día de ayer, que fue, pues, era ministro de la Suprema Corte cuando, pues, todo esto pasó, todo esto de García Luna, no se dijo nunca nada. También votó contra la resolución del ABC que castigaba a funcionarios que tenían que ver con el PAN. En fin, sí, y por eso, muchas contradicciones aquí. Yo diría que el gran ausente de esta movilización ha sido Felipe Calderón, que él desde España o desde otro rincón del mundo diciendo todos al Zócalo, pero escondiéndose debajo de la mesa, ¿no? O sea, claramente involucrado en el tema de García Luna, que es una auténtica papa caliente. Todavía está mucho por verse, mucho por decirse, por eso también el presidente dice, ojalá que hable García Luna, porque se enfrenta a una cadena perpetua. Pero sí, Felipe Calderón podría ser orador de esta movilización, podría haber sido quien, en lugar de Cosío, dijera de qué se trata, ¿no? O sea, sin problema, o sea, él representa las causas hoy en día del conservadurismo, pero ya tenemos parte de... Sí, también esta tendencia de somos ciegos, no vemos nada, nada pasó, ¿no? O sea, nosotros no representamos eso de donde venimos en esta ceguera o autoengaño o engaño y manipulación, llámele usted como quiera, pues también podría ahí caber perfectamente Felipe Calderón agarrado de las manos de José Ramón Cosío. Bueno, ya tenemos lo que dijo el presidente, sí, lo que dijo el presidente sobre cómo fue señalando a algunos de los dirigentes que estuvieron presentes en la marcha. Veamos. Castañeda fue secretario de Relaciones Exteriores de Fox. Fue el que le aconsejó a Fox aquello de que comes y te vas. Krause, bueno, conocidísimo, ¿no? Intelectual, orgánico, muy tranza, dependiente de los gobiernos conservadores y neoliberales. Sus empresas siempre recibían contratos. Ya es conocido de que publicaban una revista, Letras Libres, hacían 10,000 ejemplares cada mes y el gobierno les compraba 8,000. Goldenberg, presidente del INE, cuando en aquel entonces IFE, cuando se facilitan los cambios para que entre Fox con la llamada alternancia, el gatopardismo.
Él sí lo conozco, el rector de la UNAM, que fue delegado del PRI en Ecatepec en la pasada elección en el Estado de México. Fue de matraquero del PRI. Y Ramón Cosío, pues, un farsante, abogado, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón. Nunca dijo nada. Y él votó en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde murieron bebés, niños. Y él es como la autoridad moral del movimiento, el paladín de la legalidad, porque con Claudio X González es el que se ha dedicado a interponer amparos. Marco Cortés, sí, no es el del PAN, no lo conozco, nunca lo he visto, pero sí sé quién es. Santiago Taboada del PAN, alcalde de la Benito Juárez, ahí donde han hecho unas tranzas inmobiliarias tremendas. Josefina Larquemota, sí, así la conozco. Ella era candidata cuando Peña también fue candidato y yo fui candidato, y termina la elección fraudulenta porque compraron millones de votos, como se descubrió después cuando se detuvo al director de Pemex y se dio a conocer, porque él era el secretario de Finanzas del PRI en la campaña.